En un día como hoy, 1 de septiembre, pero hace 82 años, comenzaba la Segunda Guerra Mundial con la invasión del ejército alemán nazi a Polonia. Fue la guerra más cruenta de la historia, con entre 50 y 70 millones de muertos. Y bueno, ¿cómo influyó esta Segunda Guerra Mundial en un país como Uruguay, que en un principio fue neutral, digamos que no estaba de ningún lado, y cómo influyó también en la ciudad, porque tuvo sus cositas también en Montevideo? Vamos a charlar con el historiador Gabriel Chirichi, a quien ya le doy la bienvenida y le agradezco mucho que esté acá en Mira Montevideo. Mucho gusto. Por favor. Muy contento de estar acá. Gabriel, bueno, la Segunda Guerra Mundial fue una guerra, bueno, que obviamente tuvo sus consecuencias en todos los países del mundo, por más que no todos participaron, porque después hubo toda una trama geopolítica que surge a partir de eso. En Uruguay cambió un poco la situación política en esa época, ¿no? Entre el 39 y el 45, hubo como un viraje. Sí, sí. Mirá, una cosa siempre está bueno contar. Nosotros en los cursos, tanto de formación docente como de bachillerato, una de las preguntas que le ponemos a los estudiantes es cómo influyó la Segunda Guerra Mundial en la política uruguaya. Claro. Porque, bueno, la crisis, de alguna manera, que se va a dar en la interna de la alianza que existía entre el bloque de Luis Alberto de Herrera y lo que venía a ser la parte del Partido Colorado que dirigía originalmente Gabriel Terra, pero que ahora ya era presidente Alfredo Valdomir. Bueno, esa crisis genera una ruptura, finalmente, por muchas cosas, pero fundamentalmente por el posicionamiento de Uruguay, ¿no? Entonces, no es inmediata la crisis, pero se empieza a ver si ser neutral o no, si apoyar a los aliados o no. Entonces, de ahí va a terminar habiendo incluso una reconfiguración de alianzas en la interna de la política uruguaya que va a llamar golpe bueno en la historiografía, el golpe del 42, donde dejan de lado a Luis Alberto Herrera y se llama a una nueva asamblea constituyente y se reinaugura la etapa más democrática del Uruguay. O sea que el impacto es directo, ¿no? Y recién hablabas, ¿no?, como que se reinaugura una etapa más democrática del Uruguay, ¿no? Pero a la vez las Fuerzas Armadas, quieras o no, agarran más protagonismo durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿no? mira, ¿En sí. ¿Dónde decís vos? Acá, hay Uruguay. Algunos elementos como de realce de alguna actitud, por ejemplo, la jura de la bandera, con un contenido patriótico, ¿no? Y preparar por si algún evento podía llegar a la... Porque claro, estuvo el Graf Spee, que eso afectó todo, ¿no? Eso lo vamos a hablar igual después, más bien, del ¿no? Graf Spee, por supuesto. Pero en realidad no Pero querían se sacar ve... una ley, por ejemplo, de servicio obligatorio, estuvo en militar discusión, obligatorio. Claro, ¿no? estuvo en discusión como un... si querés, acelerar el patriotismo y un rol de las Fuerzas Armadas, pero que en general las Fuerzas Armadas fueron constitucionalistas en Uruguay. Incluso en el régimen herrerista, ¿no? De Terra y Herrera, que ese nombre es difícil de ponerle, ¿no? Pero no fueron protagonistas principales, ¿no? Lo que sí van a adquirir preeminencia si pasaba algo en una hipótesis de conflicto que hubo dos, muy simplificado, no da para charlar mucho, pero una era una posible invasión nazi, yo me daba así porque después se descubrió que no era tan así, ¿no? Incluso llegaron a acusar a la gente que iba al oro del Rin de ser espías del nazismo. Bueno, ¿no? Está, como que me suena una cosa así como de denuncias entre la gente, medio feíta. Sí, ahí va, y ese momento, fake news hubo siempre, ¿no? Claro. Siempre digo lo mismo, porque pero en realidad la hipótesis de un ataque nazi, si bien obvio, cuando vino el Graf Spee, yo qué sé, vino a tratar de repararse, pero vino un barco de la Segunda Guerra acá, los ingleses presionando y los franceses... Pero después otro problema que sí empezó a darse, más en la esfera diplomática, fue el posicionamiento, sobre todo de un ala del Partido Colorado, más pro-norteamericana, de incluso tener bases norteamericanas acá, generó mucha tensión con Argentina, ¿no? Que Argentina se mantenía neutral. Entonces, esa hipótesis de alguna manera había que tener, entre comillas, ¿no?, bien preparado al ejército por las dudas, y terminó en una cosa muy rara. Pero ahí también vino el golpe de Estado en Argentina. Claro, en Argentina es en el 43, sí. Pero es otra movida en Argentina, ¿no? Es una logia de coroneles, el GO, ¿no? Que son coroneles más de extracción nacionalista, anti-británica, ¿no? Y muy como neutralistas, ¿no? En cambio, el golpe bueno en Uruguay, buena le dice la historiografía, ¿no? Ningún golpe es bueno en sí mismo, ¿no? Pero rompe con la Constitución del 34, que había sido instaurada a través del golpe de Terra, entonces muchos decían que era ilegítima, y llama una constituyente
plenamente democrática. Entonces por eso se le dice, y ahí queda en el gobierno, un ratito Valdomir, pero va a venir a Mésaga y el régimen, lo que llamamos, empieza el neovallismo, ¿no? Y hay democracia. En cambio en Argentina hay un régimen militar, nacionalista, neutralista, y que todavía ve como en Uruguay hubo un coqueteo de tener bases norteamericanas. La hipótesis era un ataque de los nazis, pero en realidad a la Argentina no le gustaba nada que se posicionara a Estados Unidos con un pie tan cerca, ¿no? Y además después también el servicio exterior norteamericano cumplió un rol bastante complejo, ¿no? Porque empezó a generar toda la idea de que Argentina era el último bastión de los nazis. Una cosa que está desmentida por la historiografía, que es decir, el gran refugio de los nazis fue Alemania Occidental y Estados Unidos, no fue Argentina, pero claro, eso se generó, como lo que vos decías de las bolas, que no, van a venir los nazis para Argentina, claro, entonces tengamos base en Argentina, bueno, eso está. Pero en términos estrictamente de incidencia política, creo que las Fuerzas Armadas más bien recibieron ciertos beneficios, incluso la declaración de guerra a Alemania a fines del... O sea, eso es genial, porque hay dos cosas. En la época de Terra, que en 1937, porque Alemania había dado recursos económicos para la represa del Rincón del Bonete, Hitler le manda una carta a Terra en 1937, antes de que comenzara la guerra, felicitándolo por la inauguración de la represa y eso, ¿no? Como que ahí habían mejores vínculos, digamos. Bueno, lo que pasa es que el régimen de Terra y después de Valdomir, asociados con Luis Alberto Herrera, durante un tiempo fueron simpatizantes de lo que se conoció después como el Eje. No durante la guerra, porque durante la guerra Herrera planteó el neutralismo, pero los años 30 son muy complejos, ¿no? En Uruguay, una parte del elenco gobernante, yo le llamo régimen porque ya no es una dictadura porque hubo una constituyente, hubo elecciones. Lo que pasa es que una parte del sistema político no se presentaba a las elecciones, había abstencionismo porque decían que esto era la dictadura de Terra, le decían, ¿no? Bueno, claro, la dictadura de Terra, según la oposición, tenía simpatías con Italia, de Mussolini, con la Alemania, no solo simpatías del modelo, sino de acuerdos económicos, en una época en donde también era muy difícil lograr acuerdos económicos porque el mundo se había cerrado por la Gran Depresión de los años del 29 en Estados Unidos y todo lo que vino después, ¿no? Entonces, sí tenemos algunos personajes destacados, ¿no? Charlone, que fue ministro importantísimo, ¿no? Condecorado por el Tercer Reich, ¿no? Antes de la guerra, ¿no? Pero después que se dan todos estos vericuetos de cambio de posición y eso, Uruguay le declara la guerra a Alemania, yo no me acuerdo, en enero del 45, que ya venía, y a Japón, que decía, estaban para ser derrotados. Que fue en septiembre que terminó la guerra. Claro, en mayo cae el búnker de Hitler, ¿no? Y en fines de agosto, o sea, principios de agosto son los últimos, los dos y primeros bombardeos atómicos, Hiroshima y Nagasaki, y después se rinde Japón. Entonces, ahí tenés como que hubo una vuelta de tuerca, sobre todo de que el ejército empezó a cobrar doble por la oficialidad porque estaba en guerra. Una guerra, y después se olvidaron de declarar la paz, pero eso fue una cosa media simpática. Ahora, creo que no tuvo el ejército influencia política, ¿no? Claro. Así que fueron más los actores de los diferentes ámbitos de partidarios, la prensa, bueno... ¿Y en lo económico es real que la Segunda Guerra Mundial le hizo bien a la economía uruguaya? Bueno, hay diferentes evaluaciones. Una es a nivel de las exportaciones, y es famosa la historia del corned beef, ¿no? Es decir, las exportaciones agroalimentarias tuvieron una mejora en la demanda y en los precios, ¿no? Eso está. Pero la guerra también significa un recorte de las posibilidades de acceder a créditos internacionales, porque es decir, las finanzas del mundo están volcadas a la guerra, pero también a que lleguen recursos, ¿no? Entonces, lo que se observa tanto en la Primera como en la Segunda Guerra es una disminución de la actividad interna. Hay trabajos muy buenos, de Luis Bértola, de Magdalena Bertino, que han medido el PBI, y durante la guerra no se observa una mejora de la economía en su conjunto, ¿no? Porque podés exportar muy bien, pero si y además pensemos que ya la economía de los fines 30, 40 ya tenía un proceso incipiente de industrialización, precisabas insumos, precisabas petróleo, ¿no? Y eso no se abarató. Entonces, recién se va a empezar a recuperar la economía a partir del año 43, ¿no? Así que hay como un bajón ahí del PBI, buenas exportaciones, pero la actividad interna no está del todo bien. ¿Y habían algunas restricciones acá para Montevideo? En algunos casos, ¿no? Porque también esto tiene que ver con el Estado ya era un poco más intervencionista, había productos que como no llegaban lo que la demanda, o sea, esta cuestión que se ha trabajado mucho, ¿no? Nuestras importaciones
muchas veces son inelásticas. O sea, el país se acostumbra a consumir determinado tipo de bienes periódicamente, pero los importa. Cuando hay una dificultad en el mercado mundial, hay que restringir, bueno, pueden consumir tanto, hay que verificar que lo mínimo se pueda dar porque, claro, el país tiene dificultades en ese sentido. Por eso hay la imagen de que las guerras nos favorecieron, es parcial, porque por otro lado, también... No deseemos guerras en el mundo, por favor. Yo creo no deseemos guerras en el mundo porque no es tan así que nos favorecía. No, y además que... No, porque puede haber algún beneficio para un sector. Pero incluso llegó a pasar que Inglaterra, que era el principal mercado del mundo hasta esa época, ¿no? O sea, Inglaterra estaba en su ocaso, no le podía pagar a Uruguay lo que... O sea, quedó endeudada Inglaterra con nosotros. Uno puede mirar para atrás y, ahí está, ¿no? Decir, bueno, no, Inglaterra... Claro, pero... No. ¿Alguna vez sucedió? Sucedió, ¿no? Hay un libro muy lindo de Benjamín Nahum, yo lo recomiendo, que se llama Cuando fuimos ricos. Porque eso terminó, al final de la guerra, en un saldo favorable digamos, de la balanza comercial. Incluso, y la balanza de pagos, teníamos crédito a favor. Pero nos tenían que pagar. O sea, bueno, vos un tiempo porque claro, fue muy buena la exportación alimentaria. Pero otros rubros todavía no se habían desarrollado. Y pensemos una cosa, ¿no? Yo siempre lo cuento. En el año 43, que es cuando empieza a recuperarse la economía, es cuando se vota la ley de Consejo de Salarios. Ya en un gobierno democrático, ¿no? Porque hay diferentes visiones, pero sobre todo hay una intención de, estimular el mercado interno, esto de las restricciones, bueno, que todos puedan tener un salario mínimo y que se negocie, evitar los conflictos sindicales. Es una ley, siempre lo cuento, votada por todo el Parlamento, incluso por los sectores llamados conservadores, para tratar de dinamizar la vida económica, ¿no? Eso es bien interesante. Bien. Y bueno, y está la historia esa de los cuentos, ¿no? De nuestros abuelos del Graf Spee, sí. Que hablamos hace un ratito, que en realidad al final... ¿Ahí es cuando deja de ser neutral Uruguay? No. Porque esto es un debate, ¿no? Bueno, no, sí, creo que sí. Ahí, lo que pasa es esto. ¿Qué tema, no? Para reducirlo, el Graf Spee viene averiado, pero parece que no tanto. O sea, hay todo un debate si precisaba repararse. Lo que pasa es que él se peleó con 3 barcos como a 300 kilómetros de Punta del Este y, bueno, la macañó, parece el capitán bueno, y se viene para acá. Lo que no quieren dejarle es que se repare, sobre todo los británicos, claro, que ya tienen una presión. En el horizonte están los barcos ellos esperando que salga de vuelta y lo van a bajar. Y la Convención Internacional suponía que un país neutral podía darle hasta 72 horas para quedarse. Y Alemania presiona para que se deje más, ya que éramos tan amigos, que Hitler había mandado uno. Y ahí el canciller Alberto Guani dice, no, ustedes tienen 72 horas, se pueden ir, ¿no? Y empieza a haber sospechas, si no están arreglando por abajo, no sé qué. Y lo que es consciente después el capitán alemán es que si sale, lo agarran los 3 barcos ingleses, entonces prefiere alejarlo un poco y hundirlo, ¿no? Y en definitiva, Uruguay se comporta de manera neutral, pero un poquito, ¿no? Es decir, termina siendo beneficioso en ese contexto para lo que presionaba sobre todo Inglaterra, con quien también... Y ahí se nota una cosa, ¿no? Que vuelvo a lo que hablamos al principio. También en la política interna empieza a perfilarse un sector de la diplomacia del gobierno de Valdomir, sobre todo Guani, que va a ser el canciller, por empezar a inclinar la balanza hacia lo que proponga Inglaterra y los Estados Unidos, con quien tenemos más vínculos comerciales, ¿no? Esto empieza a ser denunciado por algunos sectores del Partido Nacional, porque a poquito tiempo de lo del Graf Spee, que generó mucha expectativa también, porque después, hay imágenes, cosas muy lindas y muy fuertes también, ¿no? Sí. Venía de combate, tienen que desembarcar acá 37 muchachos, aparte eran muy jóvenes, que habían muerto en los combates, ¿no? ¿Dónde lo van a enterrar al cementerio del norte? ¿Qué pasa si después, porque viene el pánico, ¿no? Si el Graf Spee apunta con sus cañones a Montevideo, no hubo amenaza de hacer nada contra Montevideo. Pero después, Guani, sobre todo Guani, pero la Cancillería Colorada, negocia con Estados Unidos el primer proyecto de bases norteamericanas acá, que es denunciado por Luis Alberto Herrera, y Eduardo Víctor Aedo hace una interpelación en el Parlamento muy fuerte, tan fuerte que lo cortan. Sí, no las que traen, no se hace. ¿no? Porque terminaba la soberanía del territorio en manos de Estados Unidos. Entonces ahí también siempre ese es un tema, ¿no? Gabriel, ¿cómo te posicionás? Nos tenemos que ir, pero bueno, este da para tema mucho la guerra, da para mucho, faltó toda la parte social también. Pero bueno, quiero aprovechar para anunciar que este viernes, el viernes 3 de septiembre, a partir de las 20 horas, va a haber una especie de conversatorio, ¿no? Como se dice ahora, mañana, recordando, homenajeando
¿Mañana no? Mañana, no, mañana el es jueves, viernes, el viernes, el viernes. perdón, yo estoy en miércoles. Tengo Sí, mala información. Perdón, el viernes. Recordando al escritor Eduardo Galeano, y Gabriel va a ser el moderador, va a ser por Zoom, que está en la Fundación Trías o Benedetti. Lo el canal de hacemos YouTube. conjunto, la Fundación Trías, la Mario Benedetti y la Sociedad de Amigos de Eduardo Galeano. Y está muy lindo, va a ser como, es la fecha, el 3 de septiembre Claro. de Eduardo. Y bueno, va a estar un escritor, Román Cortázar, mexicano, que hizo la biografía de él, precioso. Mariana Abreu, bueno, que es de la casa también, claro. una periodista, bueno, muy vinculada también a gente de Brecha, de La Diaria, el PIT-CNT, Café Brasilero también están, porque es un lugar donde Galeano siempre charlaba con todos y además, bueno, van a estar integrantes de la Sociedad de Amigos. Y Ezequiel Fernández Mur, de Argentina, va a hacer una participación que hizo muchas cosas con Galeano y el deporte, ¿no? Entonces, bueno, los invitamos a todos porque es abierto, va a estar por YouTube también, así que bueno. A las 20 horas, por YouTube, en el canal de la Fundación Benedetti. De la Vivian Trías. De la Fundación Vivian Trías, está. Perfecto. Muchas gracias. No, a vos.